Tenemos que calcular el vector campo eléctrico en el centro del rectángulo. En los vértices hay 4 cargas, estas 2 son negativas, estas 2 son positivas y tienen el mismo valor absoluto, 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Las dimensiones del rectángulo son la base 8 metros y la altura 6 metros. La distancia de cada carga al centro del rectángulo la voy a calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Este cateto mide 3 y este 4. Voy a llamarla D. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Despejamos D, la raíz cuadrada de 25, 5 metros. Voy a calcular el módulo del campo eléctrico para cada una de las cargas, que es igual a la constante eléctrica del medio, que no nos dice nada, es el vacío, por el valor absoluto de la carga. Todas son de 2 por 10 a la menos 6 coulombios, es decir, 2 microcoulombios en valor absoluto. Aquí nunca se pone el signo de la carga, entre la distancia que hay entre la carga y el punto donde tengo que calcular el campo eléctrico, que acabamos de calcular, que es 5 al cuadrado. Total 720 newton por coulombio. A continuación voy a dibujar el vector intensidad del campo eléctrico que crea cada carga en el centro del rectángulo. Para eso colocamos una carga de prueba que siempre es positiva en el punto que nos interesa y vemos qué le hace cada una de las cargas, en el sentido de que si la atrae o la repele. Empezamos por esta carga. Como tienen el mismo signo, esta carga va a repeler a la carga de prueba. Por lo tanto, la dirección es la línea recta que une la carga con el punto, el vector tiene origen en el punto en el que estamos calculando el campo eléctrico y el sentido es el que nos indica cómo se mueve la carga de prueba. Voy a dibujar el vector campo eléctrico creado por esta carga, que como es positiva, repele a la de prueba sobre esta dirección, la línea recta que une la carga con el punto. Y este será el vector campo eléctrico, que tiene el mismo módulo que este. Todos los vectores intensidad del campo eléctrico van a tener el mismo módulo. Me fijo ahora en la amarilla, que como es negativa, va a atraer a la carga de prueba sobre esta dirección. Ahora voy a dibujar el correspondiente a la verde. Como es negativa, atrae a la carga de prueba sobre esta dirección. Me voy a fijar en uno de los vectores, en cualquiera de ellos, por ejemplo en el amarillo, y lo voy a descomponer sobre los ejes. A este ángulo le voy a llamar alfa. Esta longitud es la mitad de este lado que mide 6, 3 metros, y esta otra es la mitad de la base que mide 8 metros, por lo tanto 4. Trazamos una paralela al eje OY por el extremo del vector hasta que corte al X. Esta componente es EX, paralela al eje X hasta que el corte al Y, y esta es SY. En este triángulo rectángulo, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que coincide con SY, dividido por la hipotenusa, que es el módulo de E. Despejamos SY. El coseno de alfa será igual al cateto contiguo, SUX, dividido por la hipotenusa, el módulo de E. Y despejamos SUX. Voy a poder hacer exactamente la misma descomposición con el vector rosa. Va a tener una componente SUX y SY que son iguales a las amarillas. Este ángulo vuelve a ser alfa porque es el que forma la diagonal con el eje OX. Entonces, al descomponer el vector verde sobre los ejes, tengo una proyección que es esta sobre el eje X, que coincide en módulo con la rosa y con la amarilla, y otra que me va a quedar aquí, que en módulo tiene el mismo valor que la rosa y la amarilla, pero tiene el sentido contrario. Exactamente lo mismo que el vector rojo. Tiene una componente sobre el eje OX, que coincide con las anteriores, y otra sobre el eje OY, que coincide con la verde. Sobre el eje OX vamos a tener una resultante que es la suma de las proyecciones de los vectores sobre el eje OX. Las 4 son iguales y miden E por el coseno de alfa, así que en total voy a tener 4 veces E por el coseno de alfa. Sobre el eje OY tengo positivas 2, es decir, aquí voy a tener, si una de ellas vale E por el seno de alfa, pues tendré 2E por el seno de alfa. Estas otras 2 apuntan en el sentido negativo. Sumándolas tendré el mismo valor. Por lo tanto, la resultante sobre el eje OY es 0. Tengo 2 positivas y 2 negativas. Estas se anulan entre ellas. No hace falta que calculemos el ángulo alfa. Si me fijo en este triángulo rectángulo, puedo calcular el coseno de alfa, como el cateto contiguo, que mide 4, dividido por la hipotenusa, que mide 5. La hipotenusa la calculamos al principio del problema por el teorema de Pitágoras. Sustituyendo y operando se obtienen 2304 newton por coulombio. En definitiva, vamos a tener solo un vector resultante en la dirección del eje OX que tiene este módulo.
Por lo tanto, vectorialmente lo podemos escribir así. Le asignamos el vector unitario y, que tiene la dirección positiva del eje OX.